Pero imagínate lo frustrante que después de traer una trayectoria ascendente, de repente me encuentro en un momento en el que me dicen, te vas. Pero esos momentos te van forjando. Lo mejor que te puede pasar es caerte, tropezarte, equivocarte y tener la fortaleza de levantarte. Porque eso es lo que va forjando a las personas y a los verdaderos líderes. Bienvenidos a Workbliss, un podcast para hablar de propósito, negocio y la vida. Hay personas que no solo entienden el talento, lo saben leer. Hoy en Workbliss, Edgar Rosas, estratega en liderazgo, talento y compensaciones. Edgar ha trabajado en entornos corporativos complejos, diseñando estructuras de compensación, desarrollando liderazgo y entendiendo a profundidad cómo viven distintas generaciones dentro de una empresa. En esta conversación hablamos de talento, dinero, propósito y del reto real de liderar equipos multigeneracionales sin intentar meterlos a todos en un mismo molde. Es una charla directa, estratégica y muy aterrizada a la realidad actual del trabajo. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo, no te pierdas ninguno de sus consejos. A continuación te dejo con el episodio. Y mientras lo ves, no te olvides de escribirme tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal para más contenido que te aporte algo positivo. Esto es Workbliss. Conversaciones que conectan la pasión, el negocio y la vida. Edgar Rosas, experto en recursos humanos y cultura organizacional, relaciones laborales. Bienvenido a Workbliss. Muchísimas gracias, Dani. Es un placer estar acá contigo. Bien, qué bueno. Pues, ¿cómo te encuentras? ¿Qué expectativas tienes para el día de hoy en el podcast? Sí, tienes que preguntar bien ahorita el día de hoy y en qué, porque estamos viviendo momentos bien interesantes. Híjole, sí, fíjate que en el podcast vengo muy animado, como te comentaba, acabo de vivir una experiencia similar y es algo que me encanta, ¿no? Poder compartir, poder platicar un poco de las cosas que se han hecho en la vida y que puedes aportar, ¿no? Eso me gusta mucho. Bien, qué bueno. Me da mucho gusto, pues bienvenido. Sí, han sido días extraordinariamente complejos, yo creo, situación del país, etcétera, pero sí. Bueno, el día y el objetivo del día de hoy pues es platicar un poco sobre tu carrera, sobre cómo, pues tu expertise, ¿no? Y yo creo que es justo de mayor interés para la audiencia, ¿no? Con claro. Todo este tema que llevo de Workbliss ya desde hace tiempo. Pues mira, la costumbre normalmente yo presento al invitado como lo conozco y por su expertise, pero me gustaría que tú desde tu propia voz nos cuentes pues quién es Edgar Rosas. Claro, con mucho gusto. Te voy a platicar, les voy a platicar parte de mi historia, porque si no puede volverse muy aburrido esto. No se trata de eso. Yo soy de las generaciones fundadoras de la Ibero en Puebla. Yo entré a estudiar la carrera de Relaciones Industriales en 1985. Entonces, si no mal recuerdo, soy como la tercera generación. Me tocó vivir una experiencia bien interesante porque la Ibero pues no era lo que soy. Y parto de ahí porque bueno, es donde parte mi carrera profesional, donde realmente me empiezo a encontrar con este mundo que escogí, ¿no? Porque al final yo escogí hacer esa carrera después de algunas vicisitudes que viví antes, ¿no? Porque pasé por otras experiencias. El caso es cuando llego a la carrera, digo, de acá soy, y de ahí hasta que termino la carrera, al día de hoy, puedo decir que llevo 35 años de vida profesional dedicándome a la gestión de talento y al desarrollo humano. Y es una experiencia bien interesante porque lo platico mucho, sobre todo con los nuevos egresados de las universidades, sobre todo de la Ibero, porque es donde más me invitan, de que es enfrentarte a un nuevo mundo, a una nueva vida, a un cambio, ¿no? Porque cuando estás en la carrera, dices, ya que se acabe esto, ya quiero irme a trabajar, ya quiero ganar dinero. Y yo ahora me volteo a ver y digo, híjole, cómo extraño esas épocas. ¿Cómo lo anhela uno después? Sí, ¿no? O sea, dices, no sabías lo que decías, ¿no? Tengo un hijo de 34 años, a Edgar, que es ingeniero en tecnologías de la información, y él, pues ahorita está arrancando, ¿no? Tiene 34 años, va en su carrera de manera, pues, exitosa, haciendo una maestría, pero veo todo el camino que le falta, o más bien él me ve a mí y se queda pensando, todo lo que me falta
Pues sí, pero finalmente lo más importante es que seas feliz haciendo lo que haces, que tu trabajo te llene, que te sientas satisfecho en él. Y fue algo que me pasó a mí, no necesariamente desde el principio. Yo cuando terminó la carrera me andaba por casarme. Mi esposa era mi compañera de carrera. Y ves que hay un dicho, ¿no? Que la novia del estudiante jamás la esposa del profesionista. Entonces, bueno, estaba ese mito y dijimos, vamos a romperlo. El caso es que fueron a la universidad y nos ofrecieron la oportunidad de hacer bueno, de que entráramos a trabajar a una empresa farmacéutica. Okay. Sí, pero íbamos a entrar como representantes médicos. Y no porque sea menos ni mucho menos, pero venía saliendo de la Ibero, pero estos cuates lo que buscaban eran egresados de universidades particulares porque su problema estaba con los médicos especialistas. Y en Puebla el médico especialista es muy sui generis, más que en otras partes del país, pero por lo general lo son. Y acá el tema era que buscaban jóvenes que se pudieran acercar mejor, sobre todo en temas de cardiología, de hipertensión arterial. Yo levanté la mano, me quiero casar, esta es mi oportunidad, buen sueldo, coche, prestaciones. Trabajo, dije, ¿cómo voy? O sea, me anoté, me aceptaron. Híjole, los 3 meses de capacitación fueron bien duros. Sistema angiotensina-aldosterona o renina-angiotensina-aldosterona. Era algo que no podía pronunciar, ¿no? Es más, te reto que lo pronuncies. No, me lo acabas de decir y no lo puedo repetir. Bueno, ¿no? Yo ni siquiera podía pronunciar los términos médicos que se utilizaban, pero pues yo quería casarme y finalmente acepté el reto, lo logré porque de todos los que entramos pocos se quedaron y al final, después de 1 año yo estaba aburrido, sí, o sea, sí me ayudó, me casé, me fui de luna de miel, estuvo espectacular, pero pues dije, esto no es lo mío. Pedí que me pasaran a recursos humanos. Me dijeron, no, pues Edgar, vas muy bien. ¿Cómo crees? Ahorita primero, pues consolídate en el área comercial. ¿Y ahí por qué te llamaba recursos humanos? Porque estudié recursos humanos, porque la carrera de relaciones industriales es recursos humanos. Dije, bueno, pues ni modo. Me voy. Y me fui. En aquella época tú te podías ir fácilmente, o sea, renunciar. Digo, no tenía hijos. En ese momento era una decisión de decir, pues no me gustó esto, me voy y busco trabajo y encontrabas trabajo, donde la carrera todavía pesaba mucho, ¿no? Era tener algo, un plus. Sí, el título sí, y el venir de una cosa que hoy en día ya es un requisito nada más. Entonces lo que pasó ahí fue que encontré trabajo en Sabritas. Sabritas, imagínate, ¿no? Cuando me llamaron a entrevistas no lo podía creer, porque decía jefe de personal, con experiencia, manejo de relaciones laborales, nómina, seguro social, bueno, todo lo que decían, lo había visto en la universidad, por supuesto, pero pues, era una pasada, sí. O sea, yo no dominaba ningún tema. Sí, tanto como la experiencia laboral no la tenía. No había experiencia. ¿No? Como en todos los casos y como a muchos jóvenes hoy les ocurre, ¿no? Te piden experiencia y ¿cómo vas a tenerla si no? Pero yo dije, yo voy a concursar. Y fui a concursar. Y grande fue mi sorpresa que me eligieron. Y recuerdo muy bien algo muy curioso que me pasó. Me dijeron, me presentaron la carta propuesta. Dije, wow, cuando la vi no lo podía creer porque además eran sueldos de la Ciudad de México. Siempre te van a pagar mucho más en la Ciudad de México que en provincia, eso es clarísimo. Y pues me quedé muy asombrado porque era una diferencia abismal contra mi sueldo anterior. Y pues la verdad que no lo dudé y dije, pues claro que acepto la propuesta. Dice, no, ve a tu casa y platica con tu esposa. Ella tiene que estar de acuerdo porque si no está de acuerdo, mejor no. Yo dije, ¿por qué? Este es un trabajo muy demandante. Digo, pues por muy demandante que sea, claro que sí, es Sabritas. Algo saben, ¿no? Algo sabían que... Y me dice, tú ve y pregúntale porque somos muy demandantes. ¿Sí? Le pregunté a Alice y me acuerdo que su cara fue de, ¿cómo? O sea, pues claro que sí, ¿no? Y pues ya los dos estuvimos de acuerdo. La verdad de las cosas es que sí fue toda una experiencia. Entré a trabajar y los primeros 2 meses ni vi a mi jefe, que en paz descanse era Luis Brizuela Padilla, el gerente de recursos humanos, y lo vi y de repente se apareció un día
Y eso, ese tiempo que tardó en aparecerse, yo estuve por renunciar. Porque si bien eran Sabritas y todo, eran oficinas nuevas en Puebla y estábamos abandonados. O sea, te sentías... O sea, el asistente y yo estábamos abandonados y ya nos habíamos leído todos los manuales pero de entonces operación. sí estabas en Puebla. Entendí que te ibas a mover a México. No, eso pasaría más adelante. Fue en Puebla. Oficinas en Puebla y este cuate no se aparecía. Entonces, cuando estaba a punto de renunciar, llega y me dice, ¿sabes qué? Vámonos. Agarra tus cosas para 1 o 2 días. Nos vamos de viaje. Tenemos que ir a Tustepec y Oaxaca. Y hay un movimiento sindical ahí, está muy fuerte la situación. Ahí empezó el Vía Crucis. No, estaba organizándole su cumpleaños a Liz. Sí, sorpresa, por supuesto. O sea, no voy a estar. No llegué ni al cumpleaños, ¿no? O sea, imagínate. Tardé más de semana y media en regresar. ¿Sí? Y de ahí, pues empezó el tema de que la vida de Sabritas era muy demandante, que el trabajo era de tiempo completo y tiempo completo eran 12, 14 horas diarias, ¿no? Entonces, olvídate, ¿no? Sí, efectivamente, por un pelo nos divorciamos en esa época. Y así empezó mi vida en recursos humanos. La mejor escuela que tuve en recursos humanos fue Sabritas, muy operativo, aprendí a hacer de todo y al principio pues sabía, pero una cosa es saber y otra cosa es aplicarlo en la práctica en la vida real. Y la verdad es que ahí empezó mi trayectoria de 35 años en recursos humanos. Estuve en varias compañías. Sabritas la dejé porque no pude lograr, cuando se fue mi jefe a ventas, yo quería ser el gerente de recursos humanos. Me dijeron, no, te falta experiencia en laboral. Me pusieron a prueba, no lo logré, me dieron un bono y síguele. Pero continúas ahí, ahorita no. Y ya me pusieron a un gerente de recursos humanos que se llama Alejandro Centeno, ¿sí? Donde pues no hubo química y bueno, se acabó rompiendo eso. Yo empecé a buscar trabajo luego. Me fui, dije, me falta experiencia en relaciones laborales, me voy a buscar una jefatura de relaciones laborales. Y encontré en Morelos, en Ribetex, una planta textil, ¿sí? Es que en ese entonces se llamaba Grupo Cobarra Ribetex, que antes era GFT Italia. Y que pues, las plantas textiles son, bueno, esa planta textil y de confección era de lo más increíble que había en México, en todo el país. Porque era italiana, traía tecnología italiana, había muchos italianos involucrados en la operación, pero toda esa industria en sí misma es muy pesada. O sea, sí, es una industria pesada. La planta que yo me quedé fue la de Confitalia y tenía 1,500 obreros. Sí, obreras además, ¿no? Entonces, que estaban dedicadas a la confección de trajes de marca, de lo más fino que te puedas imaginar, pero en serie. Sí, entonces era una cosa como impresionante y entré como jefe de relaciones laborales, lo cual fue wow, ¿no? O sea, a ver, ahora sí voy a aprender de relaciones laborales lo que dicen que no tengo. Uno piensa que sí lo tiene y es muy probable que en esa época en Sabritas no lo tuviera y por eso pues tuve que ir a buscarlo a otro lado. Ese año fue espectacular. Fue duro, aprendí muchísimo. ¿Qué diferencias viste? Porque pasaste de una empresa de Sabritas, ¿no? Alimenticia, etcétera. ¿Cómo es la industria ahí? ¿Cómo es diferente en el textil? Pues mira, yo te podría decir, la textil es dura. En Puebla es de lo más duro que hay, porque tiempo después regresaría a Puebla y estaría un rato con Textiles Morales. Es muy diferente, ¿no? Esta sí era industria textil evolucionada, como te digo, de primer mundo. Y Sabritas, pues también una empresa muy evolucionada, pero es de línea, es de batalla. O sea, nosotros entrábamos a trabajar a las 6:30 de la mañana y salíamos 7:30, 8 y cacho de la noche. O sea, era trabajo de tiempo completo y recursos humanos está involucrado en la operación. O sea, si uno pensaba, ay, Sabritas, el nombre y acá, porque algún amigo llegó a pedirme trabajo pensando que era eso y pues no aguantaba. Sí, no, o sea, que es operación total, salías a ruta, te ibas en el camión, en la combi, que en ese entonces había combis con el vendedor, bajabas a la tienda, veías cómo hacía su trabajo. O sea, era toda la parte... Muy metido en la operación. Sí, operativa, tenías que vivir la operación. Por eso te digo que fue una gran escuela. En el caso diferente sería Confitalia, porque era una planta anexa a la de Ribetex, pues que era líneas de producción. Acá no andabas en la calle, acá andabas en las líneas de producción. Entonces tuve la fortuna de vivir los dos procesos, ¿no? Del trabajo más duro, pero que es lo que te forja.
Sí, por eso cuando llegan los jóvenes a las organizaciones, me apena mucho que ellos esperen tener un trabajo de escritorio, ejecutivo, porque de ese no aprendes cuando empiezas en la operación. Estuve un año, al año yo ya me había involucrado en la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Morelos, y pues de alguna manera conocí a Miguel Ángel Guadarrama, que era el gerente de recursos humanos de la planta de Pepsi de allá. Uh-huh. Y él por razones personales se iba a vivir a San Luis, a Aguascalientes, una de esas dos ciudades, y me dice: Edgar, ¿no te gustaría quedarte con mi puesto? Lo que tanto anhelaba, una gerencia de recursos humanos. Digo, oye, por supuesto que me encantaría quedarme con tu puesto. Y me invita a concursar. Conozco a Jorge García Becendis, que era el director regional, en ese tipazo extraordinario. Me entrevisto y todo, quedo. Uh-huh. Y ahí es la primera vez que llego a una gerencia de recursos humanos y de alguna manera vinculado pues, al mismo grupo de Sabritas, ¿no? Solo que Sabritas en ese momento era PepsiCo y Pepsi era Pepsi Chemex. Los Molina eran dueños de la mayor parte de Pepsi en el país. Entonces pues, entré a un grupo, ¿sí? Uh-huh. Pero muy interesante, estuve 4 años aproximadamente, 2 en Pepsi en Cuernavaca, en Jutepec, que era la planta de Jutepec o de Jalpa. Y después de ahí me fui a García Crespo, que era también propiedad del grupo, en Tehuacán, Puebla. Eso es muy curioso, porque cuando me invitan a García Crespo, me dicen: es en Puebla, Edgar, vas a regresar a tu tierra. Yo dije: vamos para allá. Vamos para Puebla. Sí, bien contento, pero la realidad fue que era Tehuacán, Puebla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí fue... Está cerca, pero no es tan capital, cerca, no es lo mismo. Fue una experiencia increíble, la planta de García Crespo, la planta más bonita de refresco que he conocido. Realmente estábamos en el proceso de quitar todo lo que era cristal. Uh-huh. Había grandes máquinas lavadoras, porque todo era cristal en esa época. Y es era todo el cristal retornable también. Exactamente, ¿no? era entonces retornable. Era lavadora y sanitización. Y entonces las líneas de producción eran grandes, uh-huh. Las líneas de lavado eran grandes. Había que cambiar desde el punto laboral pues los contratos colectivos, rehacer toda la parte de procesos en el trabajo, porque pues iba a cambiar. Sí, estábamos metiendo máquinas Sidel de alta velocidad, de soplado de alta velocidad, de soplado de PET, uh-huh. que es lo que hoy conocemos, y que ya va de salida también. Uh-huh. Porque curiosamente en ese momento fue un trabajo impresionante hacer ese cambio, pero hoy, en la actualidad, estamos regresando al cristal y al cristal retornable. Entonces, ¿por qué? Por cuestiones de sí, hoy ya nos dimos cuenta que el plástico... Digo, en ese momento, con toda la industrialización hacía sentido y todo el mundo le empujó ahí, ¿no? Sí. Y hoy ya vamos a darle la vuelta otra vez, ¿no? Fue toda una experiencia y la verdad es que muy padre. Uh-huh. Como todo, yo acepté irme a Tehuacán cuando supe que era Tehuacán, si había un crecimiento a los 2 años. Me acuerdo que en aquella época me ofreció José Antonio Fernández Negrete la oportunidad de irme como director a los 2 años si se lograban los objetivos. Uh-huh. Y se lograron los objetivos y a los 2 años le dije: ¿qué pasó? Me dijo: sí, tienes razón. A los 2 días me dijo: ¿sabes que no se va a poder? Uh-huh. Sí, el director de todo el grupo de la parte de Electropura, García Crespo, no te quiere soltar, sí, Bernardo Trueba, y me dijo: te vas que quiere que te quedes otro rato. Uh-huh. Y dije: no me quedo. No me quedo. Sí, Tehuacán es lindo, pero no para vivir más de 2 años, cuando no eres de ahí. Uh-huh. Y dije: vámonos. Y empecé a buscar de nuevo, todavía se acercaba el 2000. Todavía encontré en el periódico El Sol de Puebla, que acá era el periódico más leído, y claro. Su anuncio clasificado después del periódico Universal a nivel nacional, pues era muy bueno. Te tocó buscar ahí, ¿no? Y decir, ¿dónde buscamos gerente de recursos humanos para compañía de seguros. Y miento con todos los dientes. No, lo encontré en el Universal, porque no decían qué ciudad era. Pues concurso. Uh-huh. Comercial América. Mi mamá había trabajado muchos años para Comercial América, que antes era América Banamex, y concursé y mi sorpresa fue que me eligieron y fue fantástico cuando supe que era en Puebla. Incluso o sea, fue como nivel de fue dos, ¿sí? Perfecto, así uh-huh. como que dices, ¿cómo?
pues sí, tú sabes, estás destinado para algo, ¿no? Y en ese momento, pues ya presento mi renuncia formal, todavía estoy trabajando para las dos empresas en un momento dado, porque le digo, ya me voy, sí, pero ayúdanos a entregar y acá, oye, pero ya te queremos en el kickoff. O sea, fue un momento así pero que... ya tenías el compromiso del otro lado, eso, ¿no? que dices, wow. Eso quiero que me pase toda la vida, que ¿no? se peleen por mí. Sí, ¿no? que se peleen por mí. Fue una sensación muy padre. Y fue increíble. Llegar a Comercial América fue genial. Trabajar con Alfonso Romo, más allá del tema político que hoy pueda tener, para mí fue uno de los grandes líderes de la industria, de los más enfocados al medio ambiente. Tenía la cigarrera, en ese momento todavía la vendió, porque él no estaba de acuerdo, o sea, no era un negocio que fuera con sus valores. Y Comercial América era un muy buen negocio, la verdad, era muy rentable. Éramos 10,000 empleados. Sí, yo era responsable de una región y como te digo, en Puebla. Pero pues llegaría ING a los 2 años y medio y dijo, ¿saben qué? Pues vamos a comprar la compañía. Voy a vender la compañía. Y bueno, eso generó un cambio brutal y de repente me vi en la calle. ¿Sí? Sí, sin imaginármelo, sin esperarlo. Me dicen, pues Edgar, ya esta es tu liquidación, te invitamos a que nos ayudes al proceso de transición, pero pues la empresa se reduce a 5,000 empleados y entonces los gerentes de recursos humanos del interior pues prácticamente van a desaparecer. ¿Va? Triste, la verdad. Sí. Ya empiezas a buscar, ¿sí? Estuve apoyando en ese periodo a la empresa en lo que yo encontraba trabajo. Encontré una empresa que no pongo en mi currículum. Es como un chisme. No es como un chisme, es algo que... ¿Cuánto tiempo pasó entre que te dieron la noticia y encontraste trabajo? Pues mira, después? fue muy rápido, fueron como 2 meses. Porque esos 2 meses seguía trabajando. Me tenía la noticia, pero seguía trabajando. En este tema de transición, ¿no? Había una empresa que se llama Yoico. ¿Te acuerdas del Duvalín? Sí, okay. Claro. Yoico hacía Duvalín y la paleta chupá, no sé qué, y mucho dulce. Que en algún momento yo pensaba que era de Sonrix, pero no, eran independientes. Y me invitan a trabajar en la Ciudad de México. ¿Sí? Española, es una empresa de confitería española. Llego, padrísimo, me dan un carrotote, buen sueldo, llegué a la zona de Lomas Verdes. Y yo había jurado no trabajar en la Ciudad de México, pero no hay forma de decir que no, y sobre todo que ya me estaba quedando del otro lado sin trabajo. Dije, va. Invité a un amigo de Pepsi de San Luis Potosí a que se viniera a trabajar conmigo. Empezamos a armar todo. A mí, yo le reportaba, que es algo que pienso que es muy malo en las organizaciones, al director de finanzas. Recursos humanos no debe de depender del director de finanzas si quieres tener una verdadera área de recursos humanos. Pero el hombre era un tipazo. La verdad es que era un tipazo, creo que se llamaba Aldun Pierres o algo así, no recuerdo bien. Pero sí tenían su estructura, era recursos. Era finanzas y recursos humanos abajo. Recursos humanos. Entonces yo no tenía contacto con el director general. ¿Sí? No lo conocía, ni me entrevistó. Yo entré, muy bien. Un día me piden que prepare una presentación, como a los 2 meses, una presentación de todo lo que se había hecho y los cambios que había generado, porque yo llegué y encontré embargada hasta la caja de la empresa por el IMSS. Entonces traían problemas laborales, problemas de seguro social. La verdad estaba muy en problema de la empresa. Y empecé a trabajar en eso y empecé a arreglar las cosas. Entonces preparo mi presentación, que era para el director general. Me citan, llego y no está mi jefe, no está el director general y un señor al fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, pues empiezo a hacer mi presentación. Y ahí aprendí algo en la vida, algo que creo que es importante. Tienes que leer antes a tu interlocutor. Tienes que investigar antes de él. Y tienes que ser prudente siempre. Yo llegué y pues empecé a presentar todo lo malo que había visto. Sí, todo el horror espantoso que había. Porque el momento de lucirte era ese cuando dijeras, pero ¿qué creen? Ya logré esto, ya se hizo esto, ya estamos del otro lado. Pero no llegué ahí. No, llegaste a me quedé en la parte todo mala, lo que encontraste. Cuando este cuate pone la mano, no la azotó, la verdad es que no, pero pone la mano y te dice, basta. Gracias, Edgar, es todo. Puedes retirarte. Y ahí se quedó. Y yo me quedé así, frío. Dije, esto ya valió gorro. No está bien. ¿Ok? Me paré, tomé mis cosas. Fui corriendo con mi jefe. ¿Qué crees que pasó? Dice, no, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo crees? No, él es un gran tipo. Digo, ok. No sé quién estaba al fondo, pero había alguien más.
Ok, ya lo checo. A los 15, 20 días me manda a llamar. Me dice, Edgar, sí, pues era su jefe. Y él quería presumir todo lo que había hecho en el tiempo que él lleva, que es más que el que tú llevas. Y tú empezaste marcando lo malo. Entonces él se sintió exhibido. Y pues sí te vas a tener que ir. Lo lamento mucho, no estoy de acuerdo con esa decisión. Te voy a dar tu dinero, te voy a dar tu liquidación. Pero imagínate lo frustrante que después de traer una trayectoria ascendente, donde yo decidía o hasta se peleaban por mí, de repente me encuentro en un momento en el que me dicen, te vas nuevamente. Y sí, pues tenía dinero, tenía 2 liquidaciones. Pero el momento... Sí, pero por un error, ¿no? Y sí. Al final de cuentas... Entonces fue muy frustrante, fue muy... pues yo me sentí de lo peor. ¿Sí? Pero esos momentos te van forjando. Y yo creo, yo platico mucho con las nuevas generaciones, es lo mejor que te puede pasar es caerte, tropezarte, equivocarte y tener la fortaleza de levantarte, porque eso es lo que va forjando a las personas y a los verdaderos líderes. ¿Sí? En ese momento no lo entendía así, con el tiempo lo he entendido. Si realmente las situaciones difíciles te van forjando. Y sí, porque además fue un año curioso. Pues ya me regreso todo triste, me voy a Canadá a estudiar inglés, a perfeccionar el inglés, puro cuento, a estudiar inglés, porque realmente el inglés que damos en este país es malísimo, sobre todo en el Oriente, en la Ibero, ahí yo siempre se los he criticado, es malísimo, ¿no? ¿Y eso lo buscaste porque dijiste, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No, pues necesito el idioma, dominar el idioma. Sí, porque sí, o sea, ¿qué voy a hacer ahorita? Y además era por noviembre, más o menos, entonces cerrando el año es muy difícil encontrar trabajo, sí. ¿No? Entonces me fui a vivir uno de los fríos más terribles, inviernos terribles de Toronto. Sí, es una mala fecha para llegar a Canadá. Sí, ¿no? me tocaron 40 grados menos cero. ¿Te imaginas? O sea, que además era anómalo también para ellos. Sí, y bueno, me pasé ahí 3 meses, regresé con mis diplomas, o sea, no hablando el inglés que yo hubiera querido, pero me divertí muchísimo. Y me acuerdo que bajando del avión tenía entrevista con Samsung. Sí, entonces ya me fui a mi entrevista, no quedé, concursé, no quedé. Creo que afortunadamente Samsung no tiene muy buenas referencias como empresa con el trato a las personas y el enfoque que yo traigo con respecto a la gestión de talento. Si te fijas, no digo recursos humanos, evito decir recursos humanos, porque no somos un recurso, ¿sí? Somos personas. Bien. Entonces trato de moverme de ahí. Y me pasé casi un año de trabajo en trabajo porque no encontraba. Me fui a dar clases a la Ibero, me fui a trabajar con Textiles Morales, que es textilera, que hacían las toallas acá en Puebla. Eran muy famosas sus toallas, una empresa muy paupérrima, unas condiciones... Pero esa sí es local de que nació de... Esas sí eran las condiciones textiles, sí, la que se conoce de la industria textil, que dices, no inventes, ¿no? Había veces que, oye, no vamos a pagar sueldos porque tenemos que pagarle pues, a la gente, a los obreros, ¿no? Y entendías, ¿no? Pero era una cosa que decías, wow, ¿no? O sea, esto es el mundo textil en Puebla. Y lo conocí, estuve un rato ahí. Después tuve la suerte de que me invitan a trabajar a una empresa que estaba tomando Danone, de refrescos y agua. Se me fue ahorita el nombre. Mira, que me he acordado de todos los nombres y ahorita se me fue. Ahorita lo recuerdo. Que estaban comprándola precisamente porque tenían agua embotellada, refresco, García Crespo. No, esa era la otra. No es García Crespo. ¿No? Sí, esta es otra. Pero bueno, el caso es que me invitaron a trabajar como gerente de recursos humanos. No con los sueldos, no con las condiciones porque era en Puebla. Pero la verdad es que bastante bien y me muevo para allá y estoy otro rato. Un año antes había concursado para una posición de gerente de recursos humanos en México, de las varias que concursé, donde no fui elegido porque decidieron meter a una mujer, ¿sí? Y la decidieron contratar porque el grupo de dirección era de puros hombres. Dijeron, necesitamos empezar a balancear y hacer más inclusivo esto. Y no me contrataron. Un año después, ya estando trabajando en esta empresa, me llama la headhunter que me había contactado. Me dice, Edgar, ¿te acuerdas de Carlos Álvarez? Digo, sí me acuerdo. Bueno, pues mira, sí te explicaron por qué no te contrataron. Digo, sí me explicaron. Ok. Pues fíjate que no le fue bien. Y quieres saber si estás interesado. Dije, bueno, va, me late.
concurso. No, ya no tienes que concursar. ¿Sí? ¿Cuáles son tus intereses, tus pretensiones? Le digo, bueno, pues no sé, platícame, yo ahorita tengo trabajo, yo voy a ir a México. Y entonces cambiaron las condiciones en las que me iba, me hicieron una muy buena propuesta, pusimos fecha, pero nunca pusimos nada en papel. La empresa es Cable Más, era Cable Más. Nunca pusimos nada en papel. Entonces, unos días antes de entrar, me habla y me dice, oye, dice Carlos que si ya firmaste, si ya renunciaste. Digo, pues por supuesto, estoy a unos días de irme para allá. Dice, ok, no te preocupes, ahorita te vuelvo a marcar. Le digo, no, espérame, ¿qué pasó? Como que no me preocupe, ¿no? Sí, ¿de qué me debo de preocupar? Ajá. Fue una cosa terrible. Y bueno, el tema es que tuvimos que replantear las cosas en esta empresa. Y ya me dijeron, no, pues ¿sabes qué? No, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Pero me habló luego, bueno, al poco rato, y me dice, ya, está arreglado, no hay problema. La nueva propuesta. De este momento en que de repente pensé que no había, que se iban para atrás. Y la verdad fue un gran susto. Aprendí que todo por escrito. Sí, dije, no, siempre una mejor decisión, todo por escrito. Todo por escrito. No pasó nada. La verdad es que Carlos es un hombre que hoy día es mi amigo. Somos amigos, nos queremos mucho. Cable Más fue una gran experiencia. Él me forjó mucho ya al nivel al que llegué, porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo llego a Cable Más, a la Ciudad de México, en momentos donde pues, no hay nadie más que conozca en la empresa. Es una empresa que en aquel entonces tendría 1,500 personas y estábamos en 30 ciudades del interior del país. Cable Más era como Megacable acá en Puebla, ¿no? Pero Megacable en su debida proporción pues era una empresa quizás la número 1 en ese momento. ¿No? Nosotros éramos la número 2, no Cablevisión, no Televisa. Y pues aprendí mucho, ahí crecí mucho, llegué como gerente, luego subdirector, luego me convertí en gerente. Pasarían 10 años de mucho trabajo de gestión de personas, de implementar todo, porque llegué y no había, pues era una empresa que venía creciendo. Y ese momento, vivir esa experiencia es lo mejor que te puede pasar. Sí, porque vas construyendo piedra sobre piedra. Ajá, sí. O sea, oye, que compensaciones, no, pues es que no tenemos nada. ¿Y qué hacemos? No, pues entonces hay que empezar a hacerlo. Sí, la nómina, ¿cómo se maneja? No, pues con un sistema tal que nadie lo conoce y empiezas a construir y a construir y a construir lo que serían los cimientos de una empresa que 10 años después, cuando vendemos a Televisa, éramos 8,500 personas y estábamos en 80 ciudades del interior. Sí, grande. Entonces, pero sí, esa experiencia de construir, ¿no? Desde la base, la verdad es que es algo que te llena mucho y que vas aprendiendo en el camino también, ¿no? De cómo van funcionando cosas que tal vez no necesariamente tenías la noción, el radar, ¿no? O sea, sí, claro. O a veces pasa también que conoces cómo funciona el proceso ya cuando está funcionando, pero arrancarlo pues tiene también como su proceso distinto, sí, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo esencial? Empiezo por lo básico y luego voy construyendo sobre eso. Y le encuentras una lógica y un sentido distinto, ¿no? Y fíjate que yo creo que eso que acabas de mencionar es bien importante porque eso es lo que marca la diferencia muchas veces. Sí, yo tuve la suerte de llegar a empezar de cero muchas cosas. Sí, a crear las oficinas de Sabritas en México, o sea, a picar piedra. Y así me pasó en Cable Más, ¿no? Y entonces vas aprendiendo, vas construyendo y vas creciendo a la misma velocidad. Cuando tú llegas a una organización donde todo ya está hecho, pues nada más tienes que hacer lo que te toca hacer. Y muchas veces cuando dependes de un gran corporativo, tú quieres innovar y no es tan sencillo. No, ¿sí? Porque ya funciona de algún modo. Ya funciona, hay políticas y procedimientos, cosa que me pasó en Comercial América. Comercial América me encantaba. Alfonso Romo hizo un gran trabajo con esa empresa. ¿Sí? Todo estaba hecho. Yo fui al IPADE gracias a Comercial América. Era parte de los proyectos, programas que tenían implementados. Y dices, wow. Pero cada vez que mandaba una nueva idea, cada vez que quería proponer algo, en el corporativo me decían, no, sí, qué padre, sí, más adelante. Y ya, sabía que ese más adelante significaba... O dale otra vuelta y luego lo vemos, ¿no? No moleste, chamaco. ¿No? O sea, así. Y acá en Cable Más tuve esa gran oportunidad de
de implementar. Me equivoqué, por supuesto, y hubo fallas, pero hubo muchos aciertos. Y cuando hay una cultura del error en las organizaciones, crece más rápido, hay más innovación, porque la innovación sin el error no existe. Y acá teníamos la oportunidad de equivocarnos. Y eso nos permitió implementar muchas cosas que se convertirían en temas de hoy. Sí, en día en la industria de telecomunicaciones, el triple play, el cuádruple play, empaquetar los productos, hacer cosas que antes era cable coaxial por el que pasaba la señal y ni siquiera podían controlarlo, porque todo el mundo se colgaba de él. ¿Sí? Hoy que ya es fibra óptica, que puedes hacer tantas cosas, controlar, distribuir, o sea, el mundo cambió. ¿Sí? Pero nos tocó vivir ese proceso. ¿Sí? Pero bueno, ahí llegamos a ser un great place to work, implementamos modelos de éxito increíbles, sobre todo en temas de servicio a cliente. Generamos modelos que cuando ve Televisa esto, dice, wow, o sea, este mundo de la televisión abierta se está muriendo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Y se dan cuenta que lo que viene es lo que hoy estamos viviendo en la parte de telecomunicaciones, en la parte de fibra óptica, en la parte de contenidos. Sí, hoy la gente selecciona sus contenidos y todavía hay algunas empresas que con todo y que avanzaron siguen atrasadas. Sí, siguen quedando. Porque te siguen vendiendo paquetes, ¿sí? Y tú dices, no, a mí dame un buen internet y yo decido qué comprar. ¿Sí? Sí. Y entonces seguimos cambiando. Pero en ese momento Televisa le apostó a Cable Más. Y le apostó y fue genial, ¿no? Porque realmente, pues para Cable Más fue una venta súper exitosa. Para Carlos Álvarez y sus hermanos fue genial. Claro. Y cuéntame, dentro de todo esto que construiste dentro de ya el área de recursos, o construyendo esta parte del dentro de Cable Más, ¿no? Que dices, le hicimos Great Place to Work, etcétera. ¿En qué momento, cómo fue tu experiencia a partir de decir, bueno, esto no nada más se te ocurrió a ti, ¿no? Sino que exploraste, que dijiste, esto es innovador, vamos a meterlo aquí, ¿no? Ya que tenías la oportunidad. Bueno, fueron muchas cosas, ¿no? Tener un sistema de compensación y trabajar con las grandes consultoras de México en esos tópicos, ¿no? Que es, por ejemplo, en aquel entonces era Mercer se acaba, ya no es más Mercer, pero es parte de Marsh, que son de las grandes consultoras a nivel mundial. Empezamos a trabajar todos los estudios de mercado, entender los sueldos, comprender por qué era importante ser competitivos, si queríamos subsistir en el mercado mexicano, ¿sí? Y siendo una empresa mexicana, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, pues les pago lo mínimo, les pago esto, los exploto más y no pasa nada. Los mexicanos son bien aguantadores y eso pues se vive mucho en el retail, ¿no? O sea, es llevar al extremo al trabajador hasta donde aguante. Y si hay rotación, no importa. Sí, traigo a otro. Sí, sin entender que el verdadero valor del talento es en retenerlo, desarrollarlo y crecer conjuntamente con él. Entonces eso es bien importante y eso lo entendía muy bien Carlos Álvarez. Sí, en Cable Más lo que empezamos a hacer fue implementar modelos que nos permitieran ser muy competitivos, atraer al mejor talento, retener el mejor talento y desarrollar ese talento. Entonces lo cual era wow, ¿no? O sea, porque nuestra rotación era baja. En un principio teníamos problemas de robo, o sea, había mucho robo porque el vendedor iba a la casa por casa, claro, andaba a venderte, en la calle, sí, la calle, y hasta ahí te vendía el servicio y te hacía tu contrato y le pagabas a él, ¿sí? Sí. Entonces, pues no había control sobre eso. Aprendimos a cómo seleccionar a la mejor gente, a la gente más honesta, de mejores principios, y que esa misma gente se sintiera bien compensada y contenta dentro de la organización, para que entonces hubiera lealtad. ¿Y cuál es la clave? Porque yo, fíjate, en estos círculos de emprendedores en los que he estado involucrado últimamente, mucho de lo que he llegado a escuchar es que no encuentran a la gente correcta. O dicen, no, es que pues no logro, tengo mucha rotación, me pasa mucho. Digo, siempre voy como con esta mentalidad de, pues vamos a hablar como de la cultura organizacional y de por qué la gente no se queda, o te roban, o es incumplida, etcétera. Pero desde la selección, ¿cuál es la clave para justo encontrar esas personas, como dices, a la gente más honesta?
Claro, es que ese es ¿qué recomendaciones tendrías? Ese es el gran reto. Mira, yo ahorita, como te platicaba la otra vez que tuvimos la oportunidad de cenar, yo soy ahorita una persona que ya me retiré del mundo Godín. Uh-huh. Sí, ahora estoy muy enfocado a toda la parte de consultoría, coaching, mentoring, y represento a varias marcas. ¿Y por qué digo esto? Al representar a varias marcas, yo he seleccionado en estos 35 años con quién he trabajado mejor de todas las más que consultoras, proveedores de servicios de recursos humanos que hay. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando hablas de honestidad, yo lo tengo así muy claro, porque la primera vez que llegué, hay dos. Cuando llegué con Carlos fue porque me llegó una de mis gerentes y me dijo, Edgar, ya era director en ese entonces, me dice, Edgar, acabo de encontrar la herramienta que nos va a ayudar a solucionar el problema de honestidad. ¿Cuál? Grafología. Y yo así te lo juro ¿cómo crees? Eso es como brujería. Digo, ignorante yo, ¿no? Le dice, no, es que tienes que verlo. Es más, vamos a hacer una cosa, que te la apliquen, que te lleguen tus resultados a ti en sobre cerrado, uh-huh, y tú la ves y me das tu opinión. Dije, bueno, no pierdo nada. Vas a probarlo. Ajá. Pruebo ya, hoja blanca, todo lo que tienes que hacer. Me llega el resultado. Lo veo y me quedo así, es una jalada. Esto no es cierto. Sí, es mentira. Agarré la hoja, la metí en el escritorio, cerré la llave del cajón, me olvidé de la prueba. Oye, ¿cómo viste? No me gustó. Todos los días veía el cajón cerrado y yo decía, y como que te empiezan a caer 20s. A las 2 semanas la saco, la vuelvo a leer y digo, sí, soy yo. Uh-huh. Yo traía un tema personal en ese momento que se veía reflejado ahí, pero que tú no aceptas porque en ese momento no lo quieres aceptar. Porque ni siquiera estás seguro de que a lo mejor ni estás consciente de ello. Exacto, ¿no? Pero como fueron pasando, me fueron cayendo. Y dije, es que es muy acertada la herramienta. Sí. Uh-huh. Dije, no, Carlos Álvarez, que era mi jefe en ese momento, el dueño de la compañía, me dice, voy y le digo, dije, ¿estás seguro, Edgar? Pero sí teníamos un problema de honestidad fuerte, uh-huh, y no encontrábamos la manera de solucionarlo. Le digo, sí, pruébalo. Igual, a sobre cerrado y tú me dices. El mismo proceso. Ajá. Lo recibió, pasaron como 2-3 semanas, me mandó llamar, me dice, aplícaselo a toda la gente que maneja dinero, ¿sí? Como proceso de selección y a todos mis mandos. ¡Wow! No te miento, en un año la compañía era otra, se acabaron los robos, se acabó, la deshonestidad, ¿sí? Era impresionante. ¿Qué es la grafología? Es una herramienta que te va a interpretar tu personalidad a través de tu escritura. ¿Qué forma más pura puede haber de poder interpretarte si no es que es a través de tu escritura? No importa si es bonita letra, si es fea letra, no tiene que ver eso. Son los rasgos que tú manifiestas, que traes en tu cerebro, ¿sí? Y por más que trates de manipularla, es muy difícil de manipular. Uh-huh. En todos estos años es la herramienta en la que más confío, ¿sí? Está curioso. ¿Cuál es, digamos, la ciencia detrás de ello? ¿Cuál es, digamos, la metodología? Dije, tengo que estudiar esto, uh-huh, porque yo no puedo defender algo que no conozco. Y me encontré con muchas sorpresas. Cosas muy claras de la interpretación de la letra, muy sencillas, hasta cosas más complejas, que es la combinación y la suma de muchos temas. Uh-huh. Había una niña, no sé mucho, creo que en Televisa, TV Azteca, no sé en cuál, que salía, interpretaba las firmas y luego se metió en temas legales porque la gente se sintió agredida porque esta mujer las estaba interpretando y ella no es ninguna experta. Tomó estudios, es linda, tenía algunas cualidades que la hacían estar ahí, pero no es la persona correcta. En el mundo hay varias escuelas de grafología. Uh-huh. La más importante para mí es la francesa. A mí me parece que es la más completa. ¿Cuál es el problema de la grafología? ¿Por qué no es una ciencia? Porque cada escuela se ha sentado en sus propias bases y no se han podido poner de acuerdo, uh-huh, para construir una sola escuela de grafología. Ese es el problema. Básicamente es un tema humano, pero tiene bases científicas. Realmente el problema es que mientras no se homologue como ciencia porque se pongan de acuerdo, no va a pasar. Pero eso a mí no me importa porque como herramienta me funcionó en una empresa muy grande y logramos abatir la deshonestidad.
siempre te lo van a rebatir, ¿sí? Hasta que les digo, te regalo tu grafo. La ves y me buscas como 2-3 semanas después. La procesas, porque ya vemos que hay un proceso de aceptación. Y la verdad es que es muy efectiva. Ahora, ciertamente esa es la que digamos que podría tener sus dudas con respecto, pues, a la base científica que debiera de haber. Y hay otra que es Amitai, sí, que es una herramienta que esa sí también soy su representante como tal. Esa sí la represento, la otra no la represento, porque la empecé a implementar porque hubo quien sí fue muy escéptico con la grafo. Y Amitai pues tiene características muy concretas, es muy sólida, científicamente probada, ¿sí? Y te da resultados que tiene una asertividad del 95-96%. O sea, de decirte. O sea, y es muy buena. ¿En qué consiste? Te hacen una serie de preguntas que te van llevando por el camino del bien y del mal, literal. ¿Qué harías si te pasa esto? ¿Cómo te comportarías si el otro? Okay. Luego te contraponen. Te están grabando porque tú estás contestando enfrente de la computadora. Están viendo tus gestos, cómo te comportas, cómo reaccionas. Si estás haciéndolo con alguien más, si te están soplando. O sea, todo eso se va juntando, ¿sí? Y al final te da un resultado donde te dice, esta persona tiene estos grados de honestidad, deshonestidad. En estas circunstancias reaccionaría de esta manera. Porque además, el tema de honestidad en México es muy complejo, ¿sí? O sea, honesto, es que, como dicen, es que es o blanco o negro. Eres o no eres. Pero hay circunstancias que no es que te lleven a ser deshonesto, es que simple y sencillamente así se actúa en este país. Entonces se tropicaliza a las condiciones del país y te da características y situaciones y te da un valor del 0 al 100%, donde determinan qué rango tienes tú en temas de honestidad y transparencia y cumplimiento. Sí, y es muy buena. La verdad es que es muy buena. Están interesantes. Esa me gusta. Entonces, me interesaría explorarlas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo te lo ofrezco. Bien. Porque vale la pena. Y entonces, pues sí, yo creo que todo empresario quiere tener gente honesta, ¿no? Y esa es una manera de tener los elementos técnicos que lo soporten, pero la entrevista también es muy importante. Claro. Porque tú percibes cosas. Hay gente que utiliza el polígrafo. Yo no lo recomiendo. El polígrafo es una herramienta sumamente invasiva. Y sí, se siente agresiva desde el momento. Es decir, te rata desde antes de que entres, ¿no? O sea, sí, entras y ves la máquina, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esas son las muchas cosas que puedes hacer por tener el mejor talento dentro de la organización, pero ya que lo tienes, ya que lograste contratar a gente que tiene buenos principios, valores, actitud, a veces no la aptitud. O sea, a veces hay que capacitar porque los chavos, los que vienen egresando de la universidad, los que no saben, tienes que darles la oportunidad, pero entonces tienes que formarlos. Ahorita, por ejemplo, el tema del liderazgo que se ha vuelto tan importante, porque al final vemos que hay una diferencia entre los baby boomers y la generación X y los millennials y los centennials que vienen con otro pensamiento y creemos que por ser jóvenes van a ser diferentes jefes, que van a ser mejores jefes que aquellos que fueron unos orangutanes dinosaurios abusivos. Y es cierto, y lo puedo decir de frente porque yo soy uno de ellos. O sea, yo soy baby boomer X, o sea, yo nací en el 64, entiendo perfectamente bien eso. O sea, a mí me trataron mal, yo me pasé de vivo alguna vez, o sea, claro, o sea, porque así te enseñaron y así reaccionabas. Sí, traes otra escuela y también se vivió otro momento en las industrias. Y otro momento, por eso el tema generacional, sí, pero estábamos mal, sí, no era la manera correcta de hacerlo. Y creemos o suponemos que los jóvenes, por ser jóvenes, por estar mejor preparados, para obtener más información de la inteligencia artificial, de la digitalización, de todos estos temas van a ser diferentes, ¿no? No van a ser diferentes. Yo me he encontrado ya directores generales de empresa de 35, 37 años que son un terror, ¿sí? Que son peor que los otros, ¿sí? Prepotentes, autoritarios, abusivos, porque la clave está en que hay que enseñarlos a ser líderes. Sí. Sí, tenemos que trabajar en la capacitación y la formación del liderazgo. O sea, porque estos jóvenes no son magos como nadie lo fue antes. Nadie te enseñó. O sea, capacitación en esto, capacitación en contabilidad, en finanzas para no financieros, ventas, comercialización de producto. Pero ¿cuántas veces hablamos de capacitación en formación de líderes, no? Las menos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un tema
Ve el país que tenemos, ve el mundo que tenemos. Claro. La ausencia de líderes es patente. Hoy, si no trabajamos con nuestros líderes, estamos amolados. Si no formamos líderes en nuestra juventud, tenemos un problema. Justo yo muchas veces cuestiono eso, ¿no? Porque al final de cuentas, tenemos un modelo de liderazgo y se trata de seguir, ¿no? En muchas de las industrias, etcétera. Y hay un montón de libros acerca del liderazgo que pueden venir desde la vieja hasta la más nueva escuela. Pero también hay que voltear a ver claramente en qué situación estamos y cómo estamos parados. Y decir, bueno, creo que vale mucho la pena cuestionarse el liderazgo que hemos tenido hasta ahora nos está llevando por buen camino o tal vez nos está llevando por mal camino. ¿Por qué una industria que a lo mejor está ahorita sufriendo cierta crisis sigue pensando que el liderazgo que tiene o que ha venido desarrollando desde hace tiempo es el que funciona, ¿no? Tal vez es momento de cuestionarse, pues igual y no, y debemos de buscar y explorar otro tipo de cosas. Y es un hecho de que hay que crearlo, o sea, hay que trabajar en él, hay que capacitar, hay que buscar las nuevas metodologías, cuál te funciona, cuál va con tus valores, y no nada más decir, bueno, ahí está, ¿no? Sigamos esta regla y listo, ¿no? Lo tenemos solucionado. Es que el mundo cambió. Uh-huh. Y hoy ya sé que esto es una cantaleta del siglo pasado. Las personas son lo más importante de la empresa, ¿no? Y lo ponían en todos lados. Uh-huh. Pero eso nunca pasó, ¿sí? O sea, era nada más decirlo porque en realidad... Era una frase en el muro nada más. Era una frase en el muro. Pero hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Hoy estamos, que es la era del talentismo, que estamos en el tema de la inteligencia artificial, que da temor a muchos. Y que va a cambiar muchas cosas, ¿no? Está cambiando muchas cosas. Habrá que ir viendo qué exactamente, cómo lo abordamos, no esperar a que pase nada más, ¿no? Pero ahí depende del talento y ahí depende de las personas. Exacto. El mundo, las organizaciones son las personas. Si no lo entendemos, si no lo tenemos claro, vamos a fracasar, tarde que temprano. Una alta rotación, una mala capacitación, ¿sí? Una mala compensación, ¿sí? Y no te estoy pidiendo que regales tu dinero, ¿no? O sea, compensa lo que es correcto, ¿sí? Van a generar una empresa virtuosa en función de que te apliques en ello. Uh-huh. ¿Sí? Si lo haces, cambia todo. ¿Sí? Y preguntarte qué es lo que estás premiando, ¿no? Yo a veces con el tema de compensaciones siempre tengo esa duda. O sea, está bien, hay compensación y tenemos un modelo de compensación. Pero hay que, o sea, creo que como empresa es importante que se cuestione qué estoy premiando específicamente. No nada más estoy dando una buena o mala compensación. Es, bueno, a partir de qué y cuáles bases estoy asentando para ello, ¿no? Meritocracia bien aplicada, ¿sí? Es decir... Lo mejor posible, ¿no? Reconozco lo que haces, ¿sí? Y lo hago porque además no todo es dinero. Uh-huh. Sí, a veces nos confundimos. También es importante. Porque la compensación, o sea, hoy la compensación debe ser variable, debes de hablar de flexibilidad, debes de hablar de ser competitivo, pero el fijo y el variable son una parte esencial para que esto funcione en base a los resultados de la persona. Entonces, todo esto es un arte. Para mí los compensólogos son normalmente actuarios o son gente muy inteligente en el manejo de números porque no, o sea, tienes que traducir el número, ¿sí? A la persona. Uh-huh. ¿Sí? Y decir, bueno, esta persona está en esta banda y gana tanto por esto, y tiene estas características y tiene esta formación y tiene estas capacidades y tiene estas fortalezas, ¿sí? Porque entonces así es la única manera en que voy a blindar a esa persona. No va a llegar cualquiera y se lo va a poder llevar fácilmente, ¿sí? Y si se lo lleva, pues se lo va a llevar porque sabe que va a tener que superar por mucho aquello que ya tiene. Porque entonces tienes que ser muy preciso, ¿sí? Porque efectivamente no le vas a compensar, o sea, a una persona que se hace loco, llega tarde, es muy simpático, todo el mundo lo quiere, o sea, porque eso es clásico, ¿no? Tiene todas las características de que todo el mundo lo adora, pero es malísimo para los resultados, ¿sí? Pero como se lleva bien con el jefe, ¿qué crees? Le acaban de dar un incremento, ¿sí?
Por eso las áreas de compensaciones son tan importantes, evitan que eso ocurra. ¿Y cómo evito que eso ocurra, no? Exactamente, o sea, a través de evaluaciones de desempeño, de resultados, objetivos, KPIs, OKRs. O sea, hay un montón de cosas. Hay un amigo que quiero mucho que me diría, es que tú estás mal si piensas que todo lo quieres medir, porque el que mides está destinado a desperdiciar el tiempo en lo absurdo. Yo creo que debe de ser una mezcla, ¿no? Sí tienes que medir, sí tienes que poner claramente para dónde vas. ¿Sí? ¿Qué más importante que los objetivos? El propósito. Eso sí lo tengo claro. Si hay un propósito organizacional y si la persona está casada con ese propósito y si tú tienes un propósito en la vida, todo va a fluir muy bien, más allá de los objetivos. ¿Sí? Entonces como que me contradigo un poquito porque sí y no, pero no. Es que hay cosas que sí debes de tener presentes, ¿no? Las farmas tienen un propósito increíble, ¿sí? Toda la farmacéutica, ¿sí? Desde tu trinchera aportas temas de salud al país donde vives, a la ciudad donde vives, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, ¿no? Y ese propósito engrandece mucho tu trabajo, ¿sí? Yo no sé cómo le hagan las cigarreras, ¿verdad? Pero bueno, algo se han de inventar. Algo se han de inventar. Sí, pero de ahí dirigirlo, ¿no? Incluso ahorita que lo mencionas, ¿no? Yo creo que sí estoy de acuerdo en que es un balance, ¿no? Bueno, por un lado tengo que medir porque también necesito algo tangible con lo que pueda medir, pero pues del otro lado pues a lo mejor ya es un poco más abstracto, pero entonces ahí es donde entra la parte del propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de esta empresa, ¿no? ¿Para qué existe esta empresa? ¿Cuál es el objetivo? Y a partir de eso, pues entonces también tratar de permearlo dentro de la misma organización. Y entonces ya la evaluación, ¿no? De la parte que tal vez es intangible, en la que yo ya no nada más te estoy midiendo tu productividad, no nada más te estoy midiendo a lo mejor si cumpliste o no tus objetivos, pero al menos sé que el líder que te va a evaluar y tú están conscientes de que vamos para allá. Es correcto. Y entonces ya puedes jugar un poco más con esta parte ambigua en la que dices, bueno, a lo mejor le doy un poquito más aquí, un poquito menos acá, dependiendo de si eso se ve o no en la persona que estoy evaluando. Sí, tema muy importante. Digo, no sé qué tan complejo es, claro, en una industria grande, a lo mejor en estos grupos, en estos corporativos, en donde pues tampoco puedes darte el lujo o sea, de cierto modo tienes que estandarizar, ¿no? No puedes darte el lujo de hacer un plan personal o una compensación personal para absolutamente tus empleados. Pues, ¿qué crees? Se está haciendo. Sí, porque tenemos claro que cada individuo es eso, un individuo con sus propias particularidades. De ahí viene el nuevo concepto de compensación variable, ¿sí? Donde no todos quieren seguro de gastos médicos mayores, o de vida, o vales despensa, o sea, no todos quieren lo mismo. Claro. Entonces tú vas trabajando esa parte de acuerdo a las necesidades de cada colaborador. Dices, tú tienes un paquete global vale tanto. ¿Cómo lo quieres repartir? ¿Y ¿Qué te interesa a ti? Hay software especial para eso. ¿Uno a uno con la persona? Prácticamente sí. Sí. Porque ¿de qué te sirve estar gastando dinero en un plan de retiro con jóvenes de 33 años? Que no les importa un carambas. Tú que estuviste en seguros, cualquiera te va a decir, es muy importante hazlo ahorita, ¿no? Claro. Y tienes que convencerlos porque realmente sí es un tema. Me acuerdo mucho de esta frase de el mejor momento para iniciar tu plan de retiro fue ayer, pero hoy es el segundo mejor, ¿no? Dale. Empiézalo. Sí, pero de acuerdo, ¿no? O sea, creo que entre más trabajemos en eso. A ver, yo creo que conforme vayamos avanzando con el tema tecnológico, lo va a hacer de cierto modo. O sea, me gusta como dices, yo tengo todo un catálogo aquí, digamos, de compensación con el cual puedo jugar y a partir de eso a lo mejor crear una compensación más personal, ¿no? A lo que... Y aparte no todos vivimos la misma situación, esa es la otra, ¿no? Hay a lo mejor un profesionista con una familia grande que él es el que, digamos, proporciona todo el tema económico y entonces por lo tanto necesita ciertos beneficios, ¿no? O ciertas compensaciones.
Y al mismo tiempo, incluso en el mismo nivel, puedes tener totalmente la otra cara de la moneda, ¿no? Y es lo que tú tienes que entender, porque realmente quieres que tu gente esté motivada, que esté contenta, que diga, oye, acá estoy bien a gusto, porque realmente estoy logrando muchas cosas. Me siento feliz haciendo mi trabajo, soy bien compensado y recibo lo correcto. ¿Sí? No más, no menos. Y es como tiene que funcionar. Y no es tan difícil gestionar estos sistemas de compensación variable. Ya hay softwares que lo hacen bastante bien, la inteligencia artificial. Yo ahorita me estoy aliando con una marca que se llama Book, que es chilena, que acaban de llegar a México hace un par de años, yo creo, no estoy seguro. Pero ellos lo que te hacen, utiliza la tecnología para gestionar al personal. Sí, en tanto nómina, pagos, compensación, o sea, hay tantas cosas. Bueno, la contratación ya están utilizando inteligencia artificial, ¿sí? Lo cual ayuda en procesos donde tienes contrataciones masivas de alta rotación a reducir los tiempos de una manera súper importante. Entonces, sí, o sea, hay que utilizar la tecnología para que entonces el responsable de talento, el responsable de personas, se dedique a eso, a gestionar talento y desarrollar personas. Así que eso es lo que realmente es más complejo, ¿sí? Entender cuáles son tus fortalezas, qué herramientas hay para medir tus fortalezas, que antes eran tus áreas de oportunidad y tus... O sea, se decían de otra... para no decir que eras maleta en algo, no, pues son tus áreas de oportunidad. Le vamos cambiando el nombre conforme nos gusta. Y ahorita lo que estamos haciendo mucho en la psicología positiva, que es otro de los temas que abordo mucho, es quitar, no me interesa para lo que no eres bueno. O sea, ¿para qué le invierto tiempo? Si no eres bueno para los números, no eres bueno para los números. Más bien, no te coloco en un área de números. ¿Para qué eres bueno? Y entonces, identificando cuáles son tus fortalezas, colocarte donde tú puedas realmente florecer. Fíjate que yo traigo mucho esa idea últimamente porque atravesé un proceso de coaching que el año pasado, que me gustó mucho, y justo es como coaching basado en fortalezas, ¿no? Y también incluso lo he visto con estas generaciones, ¿no? Ahorita con la educación de mi hija y lo que hemos buscado, incluso como que empata mucho, ¿no? Y me parece muy curioso cómo hemos ido encontrando estos medios. Al menos yo traía esta escuela de, bueno, es que si eres malo en algo, pues estúdiale, ¿no? O sea, estúdiale y talachéale. Por ejemplo, en la escuela es el ejemplo más fácil y clásico. Soy malo en matemáticas y me va mal en la clase de matemáticas, pues asesorías de matemáticas, ¿no? Y entonces estás enfocando tu esfuerzo en volverte bueno en ese rubro cuando podría ser extraordinario a lo mejor en lenguaje y redacción, ¿no? Y no estás desperdiciando, digamos, la energía o gastando toda energía y tu tiempo en ser bueno en matemáticas y descuidas esa parte que tal vez pues es un potencial totalmente, ¿no? Y justo el coaching se basó mucho en eso. El que trabajé el año pasado justo fue en, bueno, a ver, ¿cuáles son las fortalezas? Entiende las fortalezas, incluso de las mismas fortalezas, ¿cuáles son las sombras de las fortalezas? Porque a veces tienes ansiedad, porque a veces hay cosas que te bloquean y dices, ese tema ni quiero hablarlo. Justo para encontrar ese punto en el, ok, con lo que sí soy bueno, con lo que sí sé hacer, con lo que trabajo, ¿no? Voy a fortalecerlo y voy a hacerlo y voy a buscar también el medio para que eso pues sea potencializador, ¿no? Claro. Y no limitarme nada más por, es que yo soy malo en esto, ¿no? Y quedarte también con esa idea en la cabeza tú solito te estás etiquetando, ¿no? Eso ya pasó de moda, eso ya no se utiliza hoy en día. Hoy estamos buscando a la gente con sus fortalezas y aprovechar sus fortalezas para las organizaciones. Bien, está interesante. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde estás ahora parado? Cuéntame. Bueno, hoy por hoy ya después creo de... que ya pasamos por parte vivir varios procesos, la venta de Cable Más, estuve un rato en Televisa y de ahí finalmente pues era un tema que se iba a acabar. Tú sabes que en los procesos de M&A siempre la empresa que compra es normalmente la dominante. Claro. Y hay quien me dice, no, pero es que está el caso de Sapos, creo que sí, de un tema de una empresa que no fue necesariamente así. Sí, seguramente hay casos que no son así, pero he vivido muchas compras y adquisiciones durante toda mi vida y la realidad de las cosas es que son procesos muy difíciles para comprar.
Después de eso tuve la oportunidad de irme a la industria farmacéutica, entonces ahora sí regresar como director de recursos humanos, cosa que fue así como que nadie, ¿cómo si no está en la industria? ¿Por qué, no? Ajá. Pero pues uno de los socios había sido el dueño de Cable Más y me invitó a trabajar. Concursé, por supuesto que no querían que entrara, no venía del medio y menos por uno de los socios, ¿no? Pero al final me fue bien, logré aprobar todas las pruebas que me aplicaron y estuve 7 años en la industria farmacéutica enfocado al tema de sobrepeso y obesidad. Sí, súper interesante porque sí funciona. Y ya de ahí, después de cerrar esa parte del proceso, prácticamente me dediqué a la consultoría 2 años. Me volvieron a invitar a trabajar a los 2 años al retail, sí, que yo ya decía ya no. Y bueno, pues ya siempre me emocionó el mundo de regresar al mundo corporativo. Y bueno, uno no aprende. Y regresé, estuve otro par de años ahí. Y ya recientemente decidí ya seguirme por el tema de la consultoría, cosa que me encanta, el coaching, la mentoría. Creo que ahorita eso que te dije hace rato del tema de los líderes y de formar líderes es una de las cosas que más me preocupa. Sí, trabajar en eso. Mi socio y yo, Santiago Vázquez y yo, tenemos algo que se llama Centro de Liderazgo Emergente, que viene y se construye a través de la psicología positiva, ¿sí? Y surge en el TEC de Monterrey. Él fue el director del instituto, bueno, es todavía, pero ahorita ya es más honorario, del Instituto de Liderazgo del TEC de Monterrey. Y creó, y yo contribuí a esto, a un modelo de liderazgo emergente. Yo ahorita estoy trabajando en mi propio modelo, que es liderazgo estoico evolutivo, ¿sí? Que está utilizando bases del estoicismo, enfocando la evolución del mismo para tener un liderazgo más adecuado a la actualidad, ¿sí? Más aterrizado. Finalmente, no importa el apellido que le pongas, estamos hablando de liderazgo. Y el tema acá es trabajar con los líderes, empujar mucho. Hay muchos directores, hay muchos gerentes que no tienen idea, y pues dar mentoring, dar coaching, que yo creo que ahí es más el mentoring el que se necesita para pues empezar a desarrollar esas habilidades de liderazgo que se requieren. Entonces, estoy muy, muy enfocado en esos temas, los estoy disfrutando mucho y creo que hoy es donde podemos impactar más en la sociedad. Bien. ¿Qué características ves tú que requieren el día de hoy los líderes, ¿no? O sea, ¿qué características dirías al día de hoy conforme ves que ha evolucionado, ¿no? Hemos platicado cómo ha evolucionado también la forma de trabajar, las industrias, etcétera. ¿Qué características consideras tú que deberían tener? Yo creo que no han variado mucho en el tiempo, sin embargo, unas resaltan más por la situación que hoy vivimos. Por ejemplo, la resiliencia sí se vuelve fundamental, ¿no? Esa capacidad de poder enfrentar y recuperarte de situaciones adversas es muy, muy importante. La inteligencia emocional sobre la cognitiva, sí es importante que seas inteligente cognitivamente hablando, pero lo que más cuenta es tu inteligencia emocional para adaptarte a circunstancias difíciles, para poder tomar las mejores decisiones y no dejarte apasionar, ¿sí? Por los temas, ser muy flexible. Sí, la flexibilidad hoy por hoy, no pensar que tienes la razón de todo, ni mucho menos, sino más bien ir adaptándote a las circunstancias porque todos los días están cambiando. ¿Sí? Entonces la flexibilidad también se vuelve una característica muy, muy importante. Por supuesto, la honestidad y la ética es base fundamental porque en estos temas de la inteligencia artificial, un líder que no tiene esas características, que no es ético, que no es honrado de base, de principios, de buena formación, y pues no va a poder concretarse nunca, porque tiene que ser tan congruente, que es otra de las características, ¿sí? Que si tú no dices, si no actúas de acuerdo a lo que dices, ¿sí? Pues ya perdiste toda tu fuerza, toda tu credibilidad, ¿no? Y eso le pasa a muchas organizaciones con los nuevos colaboradores cuando les dicen, no, tu horario es de tal a tal y no te lo cumplen, ¿no? Entonces dicen, es que son generación de cristal. No son generación de cristal. Ellos respetan mucho la palabra y cuando les mientes no te lo van a aceptar, ¿sí? Porque para ellos es importante. Y si tú estás mintiendo desde el principio, yo ya no te creo. Sí, ya olvídate todo lo demás. No son de cristal. ¿No? Ellos trabajan
¿sí? Para vivir. Nosotros, las viejas generaciones, vivíamos para trabajar, porque es la creencia y es lo que nos enseñaron. Uh-huh. Entonces, yo creo que esas son de las cosas más importantes que tienen que tener los líderes para que puedan seguir desarrollarse. El autoconocimiento es base fundamental, ¿no? Que va a generar las demás, porque si tú te conoces, sabes en qué estás fuerte, en qué no estás fuerte, que puedes trabajar, cómo mejorar tu resiliencia, tu flexibilidad, ¿no? Entonces, son los temas que considero más importantes. Bien, ahorita que mencionaste las generaciones, recordé un tema, ¿no? Ahorita que estamos trabajando entre tantas generaciones, creo que hay lugares en los que incluso interactúan 3, 4 generaciones. Ah, claro. ¿no? Entre sí. No, digo, creo que boomers pues ya van casi de salida, ¿no? O ya hay poco, pero pues de ahí en fuera X, millennials, ¿no? Sí. Z, están conviviendo de algún modo, ¿no? Y fíjate, hasta me crucé de brazos. Y son muy diferentes, ¿no? O sea, aquí creo que lo particular es que hay mucha diferencia, ¿no? Y creo que se puede ver. Sí, mira, de esto es sí y no, ¿no? O sea, digo, todavía vemos baby boomers, somos como los dinosaurios en extinción, que cada vez menos, y eso es una realidad y es parte de la evolución organizacional. Y digo, creo que también hay una particularidad, porque si bien tenemos, digamos, esta edad de retiro, ¿no? Entre comillas, porque, pues digo, también es un tema entre el legal, el retiro, la pensión, etcétera. Pero la realidad es que también las generaciones, pues hoy viven más, hoy también, digamos, sí. Las personas, ¿no? Viven más y también, digamos, que continúan su vida laboral o continúan hasta cierto modo estando activos a mayor edad, ¿no? Sí. Sí, eso es cierto, ¿no? Mira, yo estuve en el IPADE cuando presentó IBM un estudio que se llamaba El mito de los millennials. Uh-huh. ¿Sí? Y fue muy padre porque fue un estudio que hicieron a nivel mundial. Y casualmente ese día lo invité a Edgar, a mi hijo, a que estuviéramos, a que viera la presentación. Fue genial, fue súper interesante. Y le llamaban el mito de los millennials porque presentaban cosas que al final muchas eran suposiciones. Uh-huh. Pero en el estudio resaltaba que al final somos muy parecidos todos. Uh-huh. Tenemos muchas cosas en común. Sí es importante tener la división, los sociólogos son los que han desarrollado este tema de las generaciones y tienen mucha razón en el sentido de que hay características especiales. Un baby boomer pues viene de vivir la posguerra, ¿no? Nació en una época que fue brutal en sí misma por la cantidad de muertos que hubo y el tema de la felicidad no era propiamente lo que se daba en ese momento, ¿no? Entonces fue difícil y traen características propias, pero cada generación va teniendo lo suyo, ¿no? O sea, la generación que empezó a vivir todo el tema de las primeras computadoras, uh-huh. hasta las nuevas generaciones que están naciendo ahorita, que ya nacen totalmente digitalizadas, ¿sí? ¿Cómo fue evolucionando? Eso genera un cambio en comportamiento, percepción, en educación. Hay un famoso doctor Spock que en la época de la generación X, si mal no recuerdo, él decía que a los niños había que dejarlos hacer todo, absolutamente todo, porque si no les ibas a hacer un daño muy importante, un daño emocional muy importante. Y entonces los Montessori florecieron, los papás, los niños eran intocables, que chille, que grite, que patal, o sea, no lo frenes, porque el doctor Spock dijo, bueno, ¿cómo estarían las cosas? ¿Sí? Que el mismo doctor Spock se da cuenta de su error y años después, ¿sí? Saca otro libro donde revierte toda esa teoría, ¿sí? Donde dice, no, sí tienes que poner límites, sí tienes que forjar el carácter de los niños, sí tienes que exigirles, o sea, pero fue un cambio y dices, pero toda una generación se fue así, uh-huh. ¿Sí? Y luego, pues, ¿qué pasa? Cuando vienen ya los millennials, pues llegas con millennials que son increíbles. A mí la generación que más me gusta en lo personal, a lo mejor porque tengo un hijo millennial, es que me encantan los millennials. O sea, son chavos súper inteligentes, aprovechan toda la tecnología, no son de los que se la pasan chateando en el celular como a veces pensamos algunos viejitos, ¿no? Realmente están investigando qué dijiste, qué dice allá, o sea, están sacando información, saben explotar la información de las redes sociales, de la nube. O sea, es increíble todo lo que pueden hacer, lo rápido que aprenden, ¿sí? Pero les facilitamos la vida. Y ese fue un gran error. ¿Sí? Porque, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Oye, es que ya va a la prepa. Oye, pues hay que comprarle un coche, ¿no? Si tienes las posibilidades. Oye, pero está a 3 cuadras, ¿no? Pero, pues,
¿para qué nos arriesgamos? O sea, se va a mojar cuando llueva, o sea, cosas, el juego, ¿no? Hay que darle el último juego de Play, sí, porque, pues, lleva buenas notas, ¿no? O sea, ni siquiera había un esfuerzo, la ley del mínimo esfuerzo, sí, se prevalece todo el tiempo, o sea, que no se esfuercen, y ahora está peor, ¿no? Ahora ya ni siquiera tienes que sacar 9 o 10, o sea, ni tienes que sacar calificación, o sea, para aprobar. Entonces, hicimos mucho daño. El reto en las organizaciones, hoy por hoy, es que cuando llega un joven, un millennial, hacer un contrato psicológico con él, eso es bien importante. A ver, hay hora de entrada, se dice que la hora de salida es a las 6, la verdad es que siempre salimos más tarde. No mentir. Contrato psicológico número 1. Te lo digo porque si no te gusta de una vez, dime que no. Ellos prefieren saber la verdad que les mientas, ¿no? Y vas a crecer en un par de años, pero tienes que capacitarte en esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro. ¿Sí? Cuando hay claridad, lo entienden. Y entonces empiezan en su cabeza, que a veces se dan cuenta que no es así como les habían pintado. Entonces, de alguna manera, la mentoría dentro de las organizaciones para las nuevas generaciones es vital, ¿sí? Para que los jóvenes se adapten rápidamente al mundo organizacional, porque ese no ha cambiado. Ese no hubo nada que todo es fácil y que todo es rápido y que ten tu premio por esto. No, o sea, no fue a la misma escuela en la que le facilitaban las cosas, ¿no? Totalmente, ¿no? Ajá. Entonces sí hay un trabajo muy importante que hacer de nosotros, de los baby boomers. Yo propongo mucho al baby boomer que ya está en retiro, que puede ser un buen mentor de estos jóvenes, porque ya ya es abuelo normalmente y además ya pasó esa etapa de su vida de locura, entonces se volvió maduro, ¿sí? Y es capaz de transmitir sabiduría a estos jóvenes. Entonces hay que montarles un mentor para que les ayude y les enseñe a adaptarse al mundo organizacional, porque el mundo organizacional sigue siendo una jungla, una selva, todo el mundo se da contra todo el mundo y sobrevive el más inteligente, el más valiente, el más hábil, o sea, y a veces el más listillo. El más mentiroso. El más canalla. El más canalla. Todavía pasa. Sí. Ajá. Entonces yo creo que eso, y yo tengo una de las conferencias que doy conferencias, y una de las que más me gusta, antes se llamaba El mito de los millennials, y le hicimos Edgar y yo y tomamos toda la información con la autorización de IBM para utilizarla y presentar el estudio. Hoy evolucionó muchísimo. Hoy de hace no sé qué, 12, 14 años al día de hoy, es integración generacional, se llama. Y precisamente por este tema que acabas de decir muy bien. En las empresas nos encontramos con 4 generaciones al mismo tiempo. Y entonces, sí, tiene que haber reglas claras. Y así, y en parte al final de la presentación dice, si pongo, son las recomendaciones para las nuevas generaciones y estas para las viejas. Y entiendan lo que estas son, o sea, respeta esto, actúa, o sea, líneas de actuación. Porque aparte el consejo no es para una sola generación, ¿no? Es de los dos lados. Claro, y también es hasta un tema de empatía, ¿no? A ver, tú entiende cómo crecieron estos, ¿no? Entiende cómo venía la situación, tú también entiende qué ha pasado últimamente en el mundo, ¿no? Y al otro, pues mira, ¿no? Estás naciendo en una era digital, sí, que pues es la primera, o son estas generaciones que hoy a lo mejor ya son, digamos, laboralmente activas y que están llegando, ¿no? Y que yo creo que no había pasado hasta ahora, ¿no? Al menos todavía los millennials vivimos esa etapa en la que, pues sí, de niños no teníamos celulares, andábamos en la calle, entendíamos cómo funcionaba el mundo, nos tocó la transición conforme fuimos creciendo, pero pues ya están entrando estas generaciones que nacieron totalmente en otra era, ¿no? Y no les va a ser claro, ¿no? Es diferente. Bien, pues ya para ir cerrando, Edgar, ¿alguna última recomendación? ¿Tienes algún libro, algo que nos aconsejes consumir, podcast, series, lo que sea? Sí, yo creo que yo escribo todos los días algo y mucho de mi objetivo. Trato de no meterme en política, a veces es inevitable, y no en política, ¿no? Pero en lo que estamos viviendo. El día de hoy me pasó, ¿no? Y dije, llegó la tarea del día de hoy. Sí. Es inevitable, es la tarea del día.
Pero creo que es importante mandar mensajes positivos, construir, y eso es lo que trato de contribuir por ese lado, ¿no? Normalmente estoy en Facebook, LinkedIn como Edgar Rosas, y es fácil localizarme ahí, y así tienes la libertad de verlo si quieres, y si no, no. Entonces, perfecto, eso está padre. Pero, cuéntanos un poco de las tareas, ¿no? A lo mejor antes de cerrar, ¿no? Sí. Porque es algo curioso. ¿Cómo empezaste a trabajar esta, digamos, comunicación? ¿De dónde nació? Algún día recibí un mensaje de una amiga y me decía, era la tarea del día, tal. Y la vi y me encantó y me volvió un seguidor por un tema de 3 meses y de repente desapareció. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, pues es que esto lo hacía mi papá. Y le digo, y luego dice, no, pues ya ahorita está malito y ya no, pues ya no continuó con eso. Y entonces me di a la tarea de hacerlo yo. Y empezó... Te tomaste la tarea de me tomé la tarea de hacer las tareas. Ajá. Y entonces, y me encontré una pasión por ello, un gusto. Porque me dicen, es que todos los días, ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el tema de la tarea del día? La tarea lo que busca es siempre transmitir. Primero era retransmitir ideas que fueran de acuerdo conmigo, que hay miles en el mundo, historias, relatos, cuentos, recomendaciones, temas positivos, temas de vida, que así surgió. O sea, pues encontré esto y ya lo revisaba, había que estudiar y pum, lo compartía y ponía algún comentario mío muy sencillo. ¿Sí? De ahí, hoy por hoy, pues se ha convertido ya en un tema donde el 80%, 70% lo escribo yo y lleva esa misma idea, ¿sí? Tomar conceptos positivos, historias de vida, mensajes que ayuden a los demás, que he escuchado, no sabes cuánta gente de repente me regresa y me dice, no sabes cómo necesitaba este mensaje el día de hoy. Y eso es lo que me alimenta a mí realmente. Cuando te dicen eso y dices, wow. El otro día un amigo me dice, de Ecuador, me dice, por alguna razón, por algún tema de WhatsApp, ya no se pudo mandar masivo, entonces había que cambiar la forma de hacerlo. No le llegó y me dice, oye Edgar, no me ha llegado la tarea del día, ¿qué pasó? Y digo, pues tranquilo, o sea, ahorita estamos arreglando eso. Y me dice, es que déjame decirte algo que no te había comentado, pero es que yo ya lo mando a una estación de radio de acá de Ecuador, de Quito, y la difunden todos los días. Y ahora que no llegó, los tengo encima. Digo, no me digas. Me dice, y le ha encantado a la gente. O sea, es un momento que a la gente le gusta mucho. Y además, eso del ombligo de la semana de los miércoles ya se volvió palabra acá en Ecuador. No existía. No existía, pero ahora el miércoles es el ombligo de la semana. Le digo, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Wow, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa que se viene alimentando solita. A mí me hace muy feliz poder compartir eso. Y pues yo invito a todo el mundo a escucharlo y a compartirlo, porque la idea es que el mensaje llegue y siga creciendo a más personas, ¿no? Pero me decías de un libro. Sí tengo un libro que recomendar. Yo ahorita estoy trabajando en el mío, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con lo de las tareas, pero también tiene que ver con el tema del liderazgo, del liderazgo estoico evolutivo. Pero hay un libro que Santiago, que fue el que me metió en este tema. Yo estoy muy metido en los temas de felicidad en la vida y en el trabajo, sí, y en temas de bienestar. Sí, Santiago fue el que me inició en esto en el 2010. Lo conocí en La Coruña en el primer Congreso de la Felicidad en el Trabajo. Y desde ahí nos hicimos amigos, luego seríamos socios como ahora. Pero él sacó en esas épocas un libro que se llama La felicidad en el trabajo y en la vida. Ese libro, en verdad, se los recomiendo muchísimo. Es un libro extraordinario. Es chico, no es grande. Es un libro muy fácil de leer, muy ameno. Sí, si tú quieres implementar un modelo, y nació con esa idea, ¿no?, de felicidad en tu organización, ese libro te va a llevar de la mano. ¿Sí? Y si quieres mejorar tus procesos de bienestar en tu hogar, con tu familia, también funciona perfecto. Perfecto. Sí. Entonces yo se los recomiendo mucho. Es La felicidad en el trabajo y en la vida, de Santiago Vázquez. Bien. Y lo pueden encontrar en Amazon. ¿Sí? Entonces sí es un buen libro que te puede introducir este tema del bienestar de manera muy interesante. Bien, pues muchas gracias, ahí lo buscamos. Y pues listo, ¿no? Si alguien quiere
ponerse al corriente con las tareas, entonces que te busquen redes, Edgar Rosas. Claro que sí. Y como Edgar Rosas, básicamente casi en todos lados. En LinkedIn les puedo compartir mi canal. Tengo un canal en LinkedIn. Perfecto. Sí, que con mucho gusto quien esté interesado, pues nada, me lo solicita a través de la red o del 55 08 12 10. Perfecto. Pues muchas gracias, Edgar. Un placer. Estamos. Dani, muchas gracias Listo. por la invitación. Gracias, con gusto. Eso es todo. Sale. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este proyecto apenas inicia. Si no lo has hecho ya, suscríbete y ayúdame a compartirlo con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Por cierto, me encantaría me hagas llegar tus comentarios, sugerencias y hasta confesiones. Así que no dudes en escribirme. Si quieres saber más del proyecto, visita wordless.org, en donde encontrarás un blog, artículos y algunas ideas que comparto. Eso es todo por ahora, te envío la mejor de las vibras y nos vemos pronto.